y un componente neurodegenerativo y que como órgano blanco va a tener al sistema nervioso central. ¿Por qué es importante hablar de esta enfermedad? Pues porque es una enfermedad crónica que afecta a personas muy jóvenes, que generalmente afecta a 3 mujeres por cada hombre, y que para datos de 2020 en el mundo habían 2.8 millones que vivían con diagnóstico de esclerosis múltiple. Si ustedes ven un poco este mapa en el que los gradientes del rojo se van haciendo muchísimo más intensos en países de alta prevalencia, pues es una enfermedad que es mucho más frecuente en latitudes nortes, pues como Europa y especialmente el norte de Europa, Canadá, y que en países como el nuestro y en las áreas tropicales, pues se presenta con menos incidencia. El la edad a la que más frecuentemente diagnosticamos esta enfermedad es alrededor de los 30 años, por lo que tiene un impacto muy importante en vida productiva, en desempeño profesional, laboral, familiar, teniendo en cuenta que también la mayoría de las personas que seguimos con esclerosis múltiple son mujeres. Este es un mapa de la incidencia también de esclerosis múltiple en Europa y su relación con un alelo genético que es como el marcador genético que más se ha relacionado con el riesgo de esclerosis múltiple, y es el HLA-DR15. Y vemos que en los países o en los territorios en los que este alelo es más frecuente, se relaciona también con una incidencia más alta de la enfermedad, que la prevalencia es más marcada en mujeres y que el inicio de los síntomas también puede ocurrir de manera más temprana. En Latinoamérica, para venir un poco más a lo local, como vimos en el mapa mundial, pues la incidencia y la prevalencia de esclerosis múltiple en Latinoamérica no es comparable con la de Europa o con la de Norteamérica, pero sí vemos una variación importante a lo largo de todo el continente, con países como Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador, que tienen una prevalencia baja, entre 5 a 10 casos por cada 100.000. Y si nos vamos más al sur, Argentina, Chile y las regiones del sur de Brasil, pues tienen una prevalencia que puede llegar incluso hasta 30 por 100.000. Esta variación puede tener varias explicaciones: los datos heterogéneos, que los estudios epidemiológicos se han realizado utilizando diferentes métodos, que los criterios diagnósticos de esta enfermedad se vienen actualizando más o menos cada 5 años, que muchas veces metíamos dos enfermedades, que era la esclerosis múltiple y la neuromielitis óptica, dentro, la contábamos como el mismo diagnóstico, pero en los últimos 15 años básicamente hemos vuelto a clasificar bien esos pacientes. Y un último factor es la diversidad genética, y es que sabemos que en el sur del continente hubo unas migraciones europeas muchísimo más intensas que lo que hubo en el resto de países de Latinoamérica, y eso también puede estar afectando un poco estas diferentes prevalencias de la enfermedad en todo Latinoamérica. ¿Qué datos tenemos más locales? Este es un estudio publicado que se realizó en 1997 por el doctor Jorge Luis Sánchez, y que se buscaba calcular un poco la prevalencia de la enfermedad en Colombia. Fue el primer estudio y se calculaba más o menos entre 2 a 5 casos por cada 100.000, y 72% de los casos eran mujeres, que es muy parecido pues a lo que vemos en la distribución mundial. Ya datos un poco más actuales, estos son datos de 2009 a 2013, en el que se calcula pues una prevalencia un poco mayor de 7 por 100.000. Seguimos con una gran distribución en pacientes del sexo femenino. Y estos son como los datos con los que trabajamos actualmente. Nosotros calculamos que en Colombia la prevalencia de la enfermedad está alrededor de 7, y que puede estar en los próximos años llegando a 100 casos por cada 100.000, por un fenómeno que se ha visto no solo en Latinoamérica, sino en el resto del mundo, y es que parece que estuviera aumentando la incidencia de esta enfermedad, y pueden ser varios los factores. Primero, lo que hablábamos ahora de la actualización de los criterios diagnósticos, que hace que la sensibilidad de los criterios aumente, por lo tanto logramos diagnosticar de forma más rápida y más temprana. Segundo, también las mejoras en el acceso al sistema de salud, más adelante vamos a ver, y para hacer un diagnóstico de esclerosis múltiple es indispensable acceso a neurología y por lo menos a una resonancia magnética, y eso ha mejorado en los últimos años. Y otros factores que pueden tener que ver más con la fisiopatología
y es la occidentalización de los estilos de vida que lleva a cambios dietarios, sedentarismo, que también pudieran estar implicados en un aumento del riesgo de esta enfermedad en personas que ya tenían pues una genética susceptible. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología de la esclerosis múltiple? ¿Qué pasa en el sistema inmune que hace que este sistema no esté adecuadamente regulado y que empiece a reconocer las proteínas de nuestra mielina como extrañas? Y sabemos que hay dos factores muy claves. Uno es el riesgo que tenemos cada uno en los genes y el otro pues, son las exposiciones ambientales que van a terminar como de hacer ese conjunto de cambios que van a llevar a una disregulación del sistema inmune. Entonces, para hablarles un poquitico de genética, que obviamente no soy la experta, pero pues les quise hacer un resumen acá bastante grande de qué sabemos del riesgo de los genes y la esclerosis múltiple. Muchos estudios que se han publicado hasta ahora nos explican que más o menos el riesgo de padecer esta enfermedad depende solo en el 25% de que tengamos genes susceptibles. El otro 75% va a depender de otros factores diferentes al material genético. Los genes que más se han estudiado son los genes que tienen que ver con el HLA2, que es una molécula de presentación de antígenos que es muy importante en la regulación del sistema inmune, porque básicamente cumple la función de entrenar a nuestro sistema inmune para que reconozca lo propio y lo sepa, digamos, evitar atacarlo y sepa reconocer lo extraño, sean virus, bacterias, células con mutaciones, posibles células que tengan cambios oncogénicos. Entonces, esta molécula es en la que se ha centrado la mayoría de los estudios genéticos y tenemos claramente una variante del HLA, que es la que se ha relacionado incluso con aumento de 50 veces el riesgo de esclerosis múltiple, que es el HLA-DRB1501, que fue el que les mostré en el mapa inicialmente de Europa, pero también se han encontrado pues otras variantes del HLA y hasta más de 100 variantes o polimorfismos de un único nucleótido, generalmente en genes que tienen un papel importante en la regulación del sistema inmune, como en el receptor de la interleuquina 2, que es una interleuquina que ayuda a amplificar la respuesta inflamatoria, y también en receptores de la interleuquina 17, que también tienen un papel muy importante. Entonces, un individuo que tenga el riesgo genético es importante, pero no es lo suficiente como para inclinar la balanza y llevar pues, al desarrollo de la enfermedad. Lo que sabemos es que el otro 75% de la carga parece estar en el ambiente y es lo que va a llevar a detonar la autorreactividad, y hay pues muchísimos estudios alrededor de esto. Algunos de los factores ambientales que han estado más relacionados con el riesgo de esclerosis múltiple son los cambios en la dieta. En los últimos años, pues las personas hemos aumentado de manera muy importante el consumo de sodio en nuestra dieta porque aumentamos el consumo de alimentos muy procesados, enlatados, y todas estas sustancias preservantes generalmente utilizan una cantidad importante de sodio para mantener los alimentos en buenas condiciones y que puedan ser aptos para el consumo. Y se ha demostrado en estudios animales y también se ha logrado demostrar en algunos estudios con personas con esclerosis múltiple que un aumento en el consumo de sodio hace que nuestro sistema inmune tenga un perfil más inflamatorio, que se favorezca, digamos, las células que nosotros llamamos TH17, que son unas células que pueden activar la autorreactividad. También se ha relacionado con que los pacientes que tienen un alto consumo de sodio con mayor frecuencia pueden tener actividad inflamatoria en la resonancia o síntomas de recaídas. Entonces ese es el primer factor ambiental. Otro de los factores que más se ha estudiado son las infecciones virales. Sabemos que en el transcurso de nuestra infancia temprana, en general, estamos expuestos a muchísimas infecciones, virus, parásitos, bacterias, colonizamos nuestro cuerpo, también formamos nuestra flora intestinal, la flora de nuestra piel y de nuestras mucosas, y parece que la exposición a ciertos virus, dependiendo de la edad en la que ocurra, puede hacer que nuestro sistema inmune quede como activo de forma crónica y que se pueda volver más autorreactivo. Esto específicamente se ha pues, hipotetizado con la infección del virus del Epstein-Barr, que es un virus que la mayoría hemos estado expuestos. En general nos exponemos a edades muy tempranas, pero pues hay cierto porcentaje de la población que se expone en la adolescencia, y al parecer esta exposición tardía pudiera aumentar el riesgo hasta 30 veces de alguna enfermedad autoinmune.
Entonces, algunas de las que se han relacionado con la infección tardía por virus del Epstein-Barr es el lupus y es la esclerosis múltiple. ¿Por qué es importante este virus del Epstein-Barr? Porque el virus del Epstein-Barr entra al material genético de los linfocitos y puede cambiar como su configuración y los puede volver autorreactivos o que queden activados de manera crónica, y eso puede favorecer la autorreactividad. Esto además se ha estudiado con otros virus, como los virus del herpes o las infecciones por micoplasma. El tercer factor es el cigarrillo. Sabemos pues que fumar aumenta, digamos, la carga de estrés oxidativo en todas las mucosas, especialmente mucosa respiratoria y mucosa del tracto gastrointestinal, y cada vez tenemos más claro que todo nuestro sistema de defensas que está asociado a las mucosas tiene un papel muy importante en la regulación de la autorreactividad. Entonces, dañar esa barrera de las mucosas puede hacer que nuestro sistema inmune esté expuesto a muchísimas proteínas que pueden generar autorreactividad. Además, de manera indirecta, todo el producto del estrés oxidativo que viene de las sustancias químicas del cigarrillo también puede alterar la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, permitiendo un mayor flujo de células proinflamatorias adentro del sistema nervioso central que en situaciones normales no deberían estar. Entonces, todo esto es como a favor de un ambiente proinflamatorio que puede favorecer esa disregulación. Otros factores que se han estudiado de manera más reciente y que están tomando bastante fuerza es la vitamina D y el índice de masa corporal. La vitamina D, desde el punto de vista médico, siempre la habíamos relacionado con el metabolismo del calcio, con la salud ósea, pero parece que más allá de una vitamina, es una sustancia que tiene un efecto muy potente en diferentes sistemas, además del sistema óseo. En el sistema inmune, la vitamina D disminuye la inflamación y tiene un efecto aumentando la transcripción de genes que tienen características antiinflamatorias, por ejemplo, la interleuquina 10. Y podría explicar por qué esta enfermedad tiene algo de gradiente geográfico o latitudinal y por qué en países que son extremo norte o extremo sur es más frecuente, porque las exposiciones solares durante el año pues tienen un porcentaje menor que los países como el nuestro que están pues en el área tropical. Entonces, con respecto a la vitamina D, parece que son varios los caminos que pueden llegar a que un déficit de vitamina D favorezca la aparición de la esclerosis múltiple, y estos estudios también se han replicado con otras enfermedades autoinmunes. Y con respecto al índice de masa corporal, sabemos que es una medida como muy burda, pero nos indica la relación peso y estatura, y lo que sí parece estar en relación con el riesgo de esclerosis múltiple es que si las mujeres alrededor de la adolescencia, específicamente en los años de la menarquia, el año previo, el año inmediatamente después de la menarquia, tienen un índice de masa corporal en rango de sobrepeso o de obesidad, se relaciona con mayor riesgo de desarrollar esclerosis múltiple casi que 15 años después. Y esto al parecer está relacionado porque la composición corporal, el exceso de grasa, especialmente de grasa visceral, también pues es uno de los promotores de una disregulación del sistema inmune, promoviendo ambientes inflamatorios y autorreactividad. Entonces espero haber explicado de pronto de una manera sencilla todos estos factores de riesgo que hemos empezado a conocer. Entonces, ¿qué pasa finalmente? Pues una persona que tenga una susceptibilidad genética, ya sea porque tenga un polimorfismo en algún nucleótido o tenga una variante del HLA que le confiera mayor riesgo, si desde el punto de vista ambiental está expuesto pues a factores que pueden seguir favoreciendo esa autorreactividad, todo ese sistema inmune asociado a mucosa de tracto gastrointestinal, respiratoria, piel y nuestros órganos inmunes terciarios va a favorecer la replicación y la expansión clonal de linfocitos T y B autorreactivos que van a tener esa configuración, en este caso de la esclerosis múltiple, de reconocer a las proteínas de la mielina como proteínas, digamos, extrañas, y finalmente por alguna infección o por algún desencadenante o gatillo que todavía no conocemos, van a poder migrar al sistema nervioso central y desencadenar la enfermedad. ¿Cómo se manifiesta la esclerosis múltiple? Ya vimos todo lo que tuvo que haber pasado desde el punto de vista genético y ambiental para que tuviéramos un sistema inmune autorreactivo. Ese sistema inmune ya tiene esa configuración y esas células logran migrar al sistema nervioso central y atacar las estructuras del sistema nervioso.
Dependiendo de las estructuras en las que haya inflamación y es que esa inflamación lleve a desmielinización, pues van a ser los síntomas. Esta enfermedad la mayoría de las veces se va a manifestar en forma de brotes, o sea, periodos de inflamación en los que hay un síntoma neurológico que puede durar días o semanas, que después el síntoma mejora y el paciente va a estar, digamos, relativamente normal hasta el siguiente brote, hasta que haya la siguiente oleada de inflamación. Desde el punto de vista clásico, se han descrito como 4 síntomas clásicos de brotes, pero también hay que tener en cuenta que la esclerosis múltiple la llamamos la enfermedad de las 1000 caras, por lo tanto los síntomas pueden variar muchísimo de persona a persona y pueden haber síntomas que sean muy frecuentes y otros síntomas que sean poco frecuentes. Entonces, los 4 síntomas clásicos de los síndromes clásicos son la neuritis óptica, los síndromes de tallo cerebral, las mielitis y los síndromes hemisféricos. La neuritis óptica generalmente se manifiesta con dolor ocular y con disminución de la agudeza visual. Generalmente es unilateral. Las personas se van a quejar de que ven opaco o como si estuvieran viendo a través de un lente o de un vidrio sucio. Generalmente estos síntomas se van sumando en días. No es demasiado severa. Muchos pacientes incluso hacen el síntoma y no consultan, o cuando ya los ve algún médico o algún oftalmólogo, pues ya el síntoma ha mejorado. Los síndromes de tronco cerebral, el tronco cerebral es una estructura muy importante del sistema nervioso central porque por ahí pasan muchas vías que llevan y traen información, entonces pueden ser síntomas muy variados, como visión doble, como dificultad para fijar los objetos, movimientos torpes de las manos o de las piernas, problemas del equilibrio, problemas de la fuerza, de la sensibilidad de la cara o del cuerpo o vértigos muy intensos. Las mielitis es inflamación de la médula y generalmente se va a manifestar como un síntoma sensitivo que tiene una distribución en el tronco o en el tórax, que generalmente se puede asociar a sensación de corriente eléctrica cuando las personas flexionan el cuello, porque si la médula está inflamada y la flexiono, pues eso desencadena un poco más los síntomas, y que se puede asociar a debilidad de alguna extremidad que hace que la marcha sea un poco más torpe y a problemas para contener la orina o para empezar la micción y a estreñimiento. Y los síndromes hemisféricos casi siempre son por lesiones que están ya en la parte superior del encéfalo y se van a manifestar como un síndrome de disminución de la fuerza de un lado del cuerpo o de disminución de la sensibilidad. Entonces, como les expliqué, la mayoría de estos síntomas no se instauran de un momento a otro, no es que en segundos el paciente estaba perfecto y dejó de ver o dejó de moverse o dejó de sentir. En general son síntomas que toman horas o incluso días para establecerse y que asimismo como empiezan pueden desaparecer. Y esto hace que el diagnóstico sea más difícil porque es mucho más claro diagnosticar a un paciente que tú lo ves, ¿cierto? Que no se puede mover, pero si el paciente te dice, no, es que hace un mes tenía esto, pero ya estoy bien, pues es como más difícil tener en cuenta que eso puede ser algo, pues una enfermedad crónica como estas. O los pacientes pues tuvieron su molestia, se les quitó y se despreocupan porque ya el síntoma desapareció, entonces probablemente no sea nada grave. Entonces, más o menos esta es la curva que siguen la presentación de los síntomas. Pueden mejorar con o sin tratamiento y esto a veces nos retrasa el diagnóstico. Fuera de los 4 síntomas clásicos, hay una constelación muy grande de síntomas que los pacientes y nosotros llamamos síntomas invisibles, y es lo que hace también más difícil el diagnóstico, porque son síntomas pues, que no se perciben a simple vista, pues las personas no están sangrando, no están inconscientes, no están convulsionando, pero son un montón de síntomas que causan discapacidad y que impactan de manera negativa la vida de las personas con esclerosis múltiple y son muy frecuentes, incluso pueden ser casi tan frecuentes o más frecuentes que los síntomas clásicos de la enfermedad. La fatiga, los síntomas dolorosos, la espasticidad, los problemas cognitivos, los trastornos asociados del ánimo, los trastornos del sueño, la disfunción sexual y el trastorno de esfínteres hacen parte de la constelación de síntomas invisibles que hay campañas bastante activas enfocadas en visibilizar estos síntomas, en que los pacientes los reconozcan y nos los expresen a nosotros como personal de la salud y que nosotros como personal de la salud pues lo sepamos identificar, interrogar y también ofrecer algún tipo de tratamiento.
¿Cómo llegamos nosotros finalmente al diagnóstico de esclerosis múltiple y por qué a veces es tan difícil y por qué a veces nos demoramos tanto en un paciente que ha venido con un montón de síntomas? Porque el diagnóstico tiene que ser, somos muy estrictos antes de poner rótulos, sobre todo en enfermedades tan serias como esta. Los criterios diagnósticos se van actualizando con cierta frecuencia, más o menos cada 7, cada 5 años, y tienen que cumplir 3 premisas claras, y eso se ha mantenido en el tiempo en los últimos 50 años de criterios diagnósticos. Primero, que yo esté seguro que los síntomas que tiene el paciente no son por ninguna otra enfermedad, ¿cierto? Esto no es un tumor, esto no es una enfermedad cerebrovascular, esto no es una convulsión, no es una migraña, estoy seguro que esto no es ninguna de las otras enfermedades neurológicas. Y los otros dos criterios es que yo desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista del examen físico y la resonancia, tengo que comprobar que el paciente ha tenido inflamación en diferentes partes del sistema nervioso central y que esa inflamación se ha repetido en el tiempo. Entonces, estos son los tres pilares básicos. ¿Qué nos hace el diagnóstico también más difícil? Que no hay una única prueba, no hay un examen de sangre, no hay un examen en líquido cefalorraquídeo, que sea lo suficiente para que con un solo examen podamos confirmar o descartar el diagnóstico. Nosotros nos valemos de la historia clínica, del examen neurológico, de la punción lumbar y de la resonancia, y son esas 4 variables las que empezamos a conjugar para poder decir, listo, esta persona cumple o no cumple criterios diagnósticos. Y cada vez somos más estrictos porque los criterios cada vez son más sensibles, es decir, nos ayudan a diagnosticar más temprano. Pero cuando tenemos criterios muy sensibles, corremos el riesgo de empezar a diagnosticar pacientes que no tienen la enfermedad, porque es un rompecabezas que está muy claro y si yo meto una ficha forzada, pues finalmente entra, pero me voy a equivocar y no voy a poder ofrecer lo mejor para el paciente. Entonces, esto es muy importante. Los criterios diagnósticos van variando dependiendo de la forma que yo quiera diagnosticar de la enfermedad y se los voy a ir explicando. Entonces, la forma más temprana con manifestaciones clínicas de la enfermedad, nosotros lo llamamos síndrome clínico aislado, y es una persona que solo ha tenido un síntoma de la enfermedad. Tuvo un síntoma compatible con una neuritis óptica o con un síndrome de tallo o con una mielitis o con un síndrome hemisférico y nunca al interrogar, al preguntar, mira, de pronto antes, cuando estabas más joven o cuando estabas en la universidad, habías tenido algún síntoma, nunca refiere a haber tenido ningún síntoma. Entonces pensamos que esta es la forma más temprana, por lo menos desde el punto de vista clínico de la enfermedad. Hay otra forma que no la quise traer porque hay mucho debate y todavía nosotros no nos ponemos de acuerdo, que se llama el síndrome radiológico aislado, que es una persona que nunca ha tenido ningún síntoma de la enfermedad y por razones diferentes a cualquier síntoma que pueda ser de esclerosis múltiple, le hacen una resonancia. Por ejemplo, una persona tiene un trauma en la cabeza en un accidente de tránsito y le hacen una resonancia y ven lesiones que pudieran ser esclerosis múltiple. O una mujer que sufre de migraña, le hacen una resonancia, ese es el caso más frecuente, y ven lesiones compatibles con esclerosis múltiple. Ese se llama síndrome radiológico aislado y pensamos que es la fase más temprana, tan temprana que nunca ha habido síntomas. Ya luego, cuando hay un síntoma, se llama síndrome clínico aislado. Entonces es la primera manifestación, los síntomas tienen que ser los clásicos que les conté, haber durado más de 24 horas y que no haya ninguna otra explicación para esos síntomas. ¿Y cuál es la importancia del síndrome clínico aislado? Que si una persona ya tuvo un síntoma y yo hago una resonancia, lo que yo encuentro en la resonancia me va a permitir predecir el riesgo de que esta persona ya esté en una esclerosis múltiple remitente recurrente. Lo que los pacientes les encanta llamar principios de, que es la mejor manera de decirlo, ¿cierto? Solo he tenido un síntoma, pero la resonancia ya muestra cuál es el riesgo, por lo tanto, pues estoy en una forma muy temprana de la enfermedad. Cuando una persona con una neuritis óptica se le hace una resonancia y la resonancia es anormal, tiene 65% de riesgo de los próximos 7 años desarrollar otro síntoma y tener diagnóstico de esclerosis múltiple. A los 15 años este riesgo aumenta al 72% y después de 20 años el riesgo es hasta del 80%. Entonces es importante el síndrome clínico aislado porque es un momento en el que tenemos, digamos, la oportunidad de adelantarnos y de empezar a modificar el curso de esta enfermedad.
Ya la siguiente clasificación es la esclerosis múltiple remitente recurrente, que desde el punto de vista de síntomas, ya es un paciente que ha tenido por lo menos 2 síntomas. Lo interrogamos, ahora llegó porque no veía muy bien por un ojo y al hacer un interrogatorio completo, el paciente nos dice que hace 2 años tuvo 2 semanas en las que tenía una banda, que no sentía muy bien el brazo, que tenía una banda opresiva acá en el pecho y que su mano no estaba funcionando muy bien. Eso es un síntoma muy claro y ahora tiene una neuritis óptica, 2 síntomas en 2 lugares diferentes, nervio óptico y probablemente médula en 2 momentos diferentes del tiempo. Lo que queremos es hacer una resonancia para verificar esa información que nos está dando el paciente, que desde el punto de vista clínico ya nos dice, ha tenido en 2 momentos del tiempo, en 2 lugares diferentes del sistema nervioso central, algún síntoma. Yo quiero comprobar eso con la resonancia. Generalmente para confirmar el diagnóstico hacemos una resonancia de cerebro, incluimos una resonancia de la columna cervical y de la médula dorsal para empezar a ver si el paciente cumple o no criterios diagnósticos. Entonces, con esos 2 síntomas en cerebro y en médula vamos a empezar a buscar lesiones de características desmielinizantes y ya ahora vamos a ver como algunas de las más típicas. Si yo esto que sé por historia clínica y por clínica lo logro comprobar en resonancia, ya es suficiente para hacer diagnóstico de esclerosis múltiple. Entonces, este es como un resumen un poco de la última actualización de criterios diagnósticos que se publicó en 2017, en la que por resonancia magnética yo tengo que tener lesiones, por lo menos en 2 de 4 localizaciones típicas, lesiones periventriculares, a ver si me deja señalar acá. Lesiones periventriculares, como estas que les estoy señalando acá. Generalmente estas lesiones son ovoideas, miden más de 10 milímetros, son perpendiculares al eje del cuerpo calloso y están pegadas al ventrículo, pegadas al líquido cefalorraquídeo. Esas son las más típicas. La segunda localización son las lesiones corticales o yuxtacorticales, que si me quieren creer, acá hay 2, acá hay una y acá hay otra. Son lesiones muy pequeñas, lineales, que están justo donde la sustancia gris se une con la sustancia blanca y son muy específicas de esclerosis múltiple. La tercera localización son las lesiones que afectan el tallo cerebral, que también son bastante típicas. Esta es una lesión afectando el pedúnculo cerebeloso medio derecho. Este paciente probablemente hizo una diplopía o hizo una parálisis facial, y esta es la lesión que explicaría esos síntomas. Y cuarta localización son las lesiones en la médula espinal, que lo más frecuente es que las veamos en la médula cervical. Si pueden ver ahí, se ve que el cordón medular está un poco más blanco, eso son placas desmielinizantes. Y si yo en un paciente con 2 síntomas típicos, pues desde el punto de vista de resonancia puedo verificar que eso lo puedo verificar con la imagen, pues ya tendríamos diagnóstico de esclerosis múltiple. Bueno, perdón, me salgo de acá. Y desde el punto de vista de diseminación en tiempo, lo podemos saber también por el interrogatorio. El paciente nos decía que este síntoma del brazo había ocurrido 1 año, 2 años antes, o sea que son 2 momentos diferentes en el tiempo. O si el paciente no recuerda ningún otro síntoma, pero yo hago un examen en el líquido cefalorraquídeo y obtengo bandas oligoclonales. Las bandas oligoclonales es un examen en el que veo la síntesis de inmunoglobulinas, que son anticuerpos, pero que yo los estoy sintetizando dentro del sistema nervioso central, que normalmente no hay inmunoglobulinas en sistema nervioso central. Por lo que si yo encuentro anticuerpos en sistema nervioso central es porque tengo hace mucho rato células del sistema inmune migrando adentro del sistema nervioso central y produciendo anticuerpos. Entonces, si yo encuentro esa producción activa de anticuerpos dentro del sistema nervioso central, es otro de los factores que me dice, esta persona ya lleva más de un año o más de un mes, digámoslo así, de inflamación en su sistema nervioso central y puedo cumplir entonces el criterio de diseminación en tiempo. Si por síntomas no puedo identificar ningún otro síntoma. Entonces vamos a hacer una pequeña pausa y a cambiar un poquitico. Les voy a poner un caso clínico para que recordemos todo lo que hemos hablado hasta este momento.
Esto es una mujer de 33 años que trabaja como fotógrafa, por lo demás es sana, no sufre ninguna otra enfermedad y resulta que interrogándola nos dice que en abril de 2018 tuvo un episodio de vértigo que ella describía como pérdida del equilibrio asociado a visión doble. En ese momento consultó, la vieron muy bien, le dijeron que probablemente no era nada, que era una inflamación del oído y que no necesitaba más estudios, pero en enero de 2020 de manera más o menos subaguda, en 2 o 3 días empezó a notar que el lado izquierdo del cuerpo no tenía la misma fuerza. Entonces, si vemos la historia clínica, tenemos 2 episodios de disfunción neurológica en 2 localizaciones diferentes, digamos el de 2018 o fue el oído o fue el tallo cerebral, y el de 2020 probablemente sea sistema nervioso central en una mujer de 33 años, por lo demás sana. Entonces, esto ya empiezan a ser banderas rojas que nos dicen pilas que acá la posibilidad de una enfermedad inflamatoria es importante. Con esa hemiparesia, obviamente la hospitalizaron, podía ser también un tumor, podía ser una enfermedad cerebrovascular, un Guillain-Barré, pueden ser muchísimos los diagnósticos, pero le hacen una resonancia en la que se ven placas desmielinizantes que cumplen el criterio de diseminación en espacio y de diseminación en tiempo. Le hicieron una punción lumbar que demostraba que dentro de su sistema nervioso central había producción de anticuerpos y clínicamente pues ya teníamos un poco esa sospecha por los síntomas que había tenido. Entonces, esta es la resonancia de esa mujer, vemos lesiones periventriculares que son ovoideas, que contactan la superficie del ventrículo, que son en general grandecitas, que también tiene lesiones yuxtacorticales, y no se las puse acá, pero también tenía lesiones en el tronco cerebral y en la columna cervical. Con las bandas oligoclonales, ya con eso hacemos diagnóstico de una esclerosis múltiple remitente recurrente. Sigue el tercer fenotipo o la tercera forma clínica en la que clasificamos la enfermedad, que es la esclerosis múltiple secundaria progresiva, que digamos desde el punto de vista médico es la más difícil de diagnosticar, porque no está tan claro como que tengo que cumplir estos criterios de resonancia, tengo que cumplir estos criterios desde el punto de vista clínico, sino que el diagnóstico lo hacemos casi siempre retrospectivo y es muy difuso este límite que hay acá, como que yo soy remitente recurrente y acá ponen una raya muy clara, no es así de claro, es un límite muy difuso porque el paciente en general empieza a notar un empeoramiento de su funcionamiento neurológico que es muy gradual y que se va sumando al envejecimiento. En general, la esclerosis múltiple secundaria progresiva decimos que es más frecuente en pacientes que ya llevan más de 15 o 20 años de diagnóstico de su enfermedad, por lo tanto son pacientes que pueden estar alrededor de los 40 o de los 50 años, entonces también se suman los cambios normales del envejecimiento. Eh, y no hay un criterio, como les dije ahora, desde el punto de vista de síntomas o desde el punto de vista de cambios en la resonancia que nos ayude a decir esto dio la vuelta, esto progresó. De los pacientes que debutan en una forma remitente recurrente, que son la mayoría, alrededor del 85%, el 80% de esos pacientes van a, digamos, a pasar a una forma secundaria progresiva y muy probablemente eso vaya a aumentar en frecuencia a medida que todos nuestros pacientes envejezcan, porque el cerebro envejece y la médula envejece, con esclerosis múltiple o sin esclerosis múltiple. Y probablemente si un cerebro estuvo sometido a inflamación o a lesiones, pues el efecto del paso de los años va a ser mucho mayor. Pero esto me gusta explicárselo a los pacientes con esclerosis múltiple y es que esto no es exclusivo de la esclerosis múltiple. El cerebro envejece en todos los que cumplimos años cada año y va a envejecer de manera diferente si fumamos, si tomamos licor, si consumimos tóxicos, si somos obesos, si somos hipertensos, si no nos controlamos, si somos diabéticos, si no nos controlamos, si hay esclerosis múltiple o si hay cualquier otra enfermedad. Entonces eso es importante porque el envejecimiento no es exclusivo de las personas con enfermedades crónicas. Cuarto fenotipo de la enfermedad es la esclerosis múltiple primaria progresiva, que ha sido un poco como la más relegada porque es la menos frecuente. 10% de los pacientes van a tener esta clasificación. Generalmente los pacientes son diagnosticados más tarde porque el debut es 10 años después. Si en remitente recurrente estamos hablando alrededor de los 30 años, acá estamos hablando alrededor de los 40 años. Y es un síntoma que va progresando, por lo que con frecuencia al último especialista que llegan es al neurólogo. Lo más frecuente es un problema para caminar y más frecuente en hombres. Entonces, un hombre que empieza a cojear, lo primero que va a pensar es, tengo un problema en la rodilla.
y lo va a ver el ortopedista y le va a hacer exámenes de la rodilla y van a pensar que tiene un problema de ligamentos o de los meniscos o que estaba montando en bicicleta o que corrió y finalmente ese problema se empieza a hacer más notorio, hasta que alguien pide una resonancia y se ven las lesiones y esta historia casi que se repite en todos los pacientes que vemos con primaria progresiva. Entonces, desde el punto de vista de síntomas es diferente porque no son tan agudos, son más leves y se van sumando, pero desde el punto de vista de resonancia tenemos como los mismos criterios, las lesiones son de la misma morfología y buscamos la misma localización. Acá les traje un caso clínico también como para ilustrarlo. Este es un hombre que tiene 42 años, que trabaja como abogado, que fuma y dice que empezó en enero de 2018 con un problema para caminar. Decía que cuando caminaba más de 1 kilómetro empezaba a cojear de la pierna derecha, entonces que ya había empezado a limitar su actividad física, ya le costaba mucho correr y de manera paralela estaba notando que cuando tenía ganas de entrar al baño tenía que ir urgente porque no era capaz de contener muy bien la orina. Él lo había visto ortopedia, lo vio neurocirugía pensando en una hernia discal, luego lo mandaron al fisiatra, el fisiatra lo evaluó, lo vio con una disminución de la fuerza en ambas piernas, los reflejos, que es una parte del examen neurológico, estaban muy vivos, le mandó una resonancia y con eso se diagnosticó. Esta es una resonancia obviamente diferente, vemos las lesiones, digamos que con menos intensidad que la resonancia que les mostré ahora, pero ovoideas, perpendiculares al cuerpo calloso, de alrededor de 10 milímetros. Y si me quieren creer, yo sé que en las pantallas a veces no se ve muy bien, acá tiene 2 lesiones claras en la mesa. Le hicieron la punción lumbar también nos informó que había inflamación dentro del sistema nervioso central y por todos esos síntomas que él ya traía más o menos de 2 o 3 años de evolución, se hizo diagnóstico de esclerosis múltiple primaria progresiva. Cuando hacemos el diagnóstico y qué es lo importante, por lo menos en esta enfermedad, cuál es la importancia de hacer el diagnóstico, que el tratamiento de la esclerosis múltiple en los últimos 10 años se ha revolucionado. Y esto es positivo para los pacientes y a nosotros también nos exige ser más atentos, diagnosticar más temprano, ofrecer más opciones. Acá les quise traer como un poco la línea de tiempo de los medicamentos. Los primeros medicamentos para la esclerosis múltiple se aprobaron en 1993 y eran medicamentos que consideramos en este momento de baja efectividad, los inyectables, que son los interferones y el acetato de glatiramid. Y miren todo el tiempo que tuvo que pasar, casi 2005 hasta 2009, más de 10 años para que se empezaran a aprobar medicamentos cada vez más potentes con diferentes mecanismos de acción y diferentes vías de administración. Pero después del 2011 podemos ver que casi que cada año o cada 2 años tenemos una alternativa nueva. Y eso es muy positivo, porque ¿qué nos dice? Que las cartas no se nos van a acabar y que vamos a tener alternativas más potentes, más seguras, mejor toleradas para los pacientes que finalmente van a ser los beneficiados. En este momento, ¿cuál es el objetivo del tratamiento en la esclerosis múltiple? Como les expliqué ahora, es una enfermedad de las 1000 caras o de las máscaras. ¿Y eso qué nos implica? Que es una enfermedad que tiene un curso clínico muy heterogéneo. El paciente A no sabemos si se va a comportar como el paciente B, pero lo que sí sabemos es que si ponemos un tratamiento adecuado, vamos a hacer que todos los pacientes que están en el lado oscuro de la fuerza, que tienen factores de mal pronóstico, que vemos enfermedades agresivas, los podamos correr y podamos hacer que se comporten como los pacientes que no tienen tantos factores de mal pronóstico, que hay muchos pacientes que pueden seguir haciendo su vida normal. Entonces, lo que hacemos con los tratamientos y dependiendo de los tratamientos es tratar de moverlos a todos al lado de la luz, digámoslo así, me gusta explicarle a los pacientes. ¿Cómo clasificamos a los pacientes? Y es una pregunta muy frecuente. Nosotros desde el punto de vista clínico no consideramos que hayan esclerosis múltiples leves, moderadas o severas. Todas las consideramos una enfermedad que es crónica y que es potencialmente discapacitante. Pero cuando conocemos un paciente, cuando recién diagnosticamos, empezamos a hacer como una lista de chequeos de qué cosas tiene positivas, qué cosas tiene a favor, o sea, los llevan más al lado de la luz, pero qué cosas nos preocupan que puede aumentar el riesgo de discapacidad. Acá traje para mí los
8 factores que son muy importantes y que nos ayudan a tomar decisiones terapéuticas, digamos, rápidamente y clasificar un paciente entre cuál es el riesgo de que este paciente le vaya muy bien, cuál es el riesgo de que le vaya muy mal. La edad, generalmente entre más joven, pues el paciente tiene más reserva en su sistema nervioso central, tiene más capacidad de reparación, por lo tanto probablemente no vaya a acumular discapacidad rápido, pero también va a tener más tiempo para estar enfermo. Entonces esto es una variable que puede influir de manera positiva o negativa. La frecuencia con la que el paciente hace los síntomas. Normalmente un paciente sin tratamiento hace una recaída cada 2 o cada 3 años. Por lo tanto, si yo estoy recién diagnosticando un paciente y al interrogarlo veo que en el último año me cuenta 3 recaídas claras, yo ya digo, esta persona está salida de lo normal, probablemente esa inflamación esté muy intensa y sea un factor de mal pronóstico que debo impactar. En la resonancia siempre miramos las imágenes y eso es muy importante. Si acá hay pacientes, siempre lleven los discos porque para nosotros la evaluación visual y ver el volumen de las lesiones nos dice mucho. Si vieron las 2 resonancias que les mostré ahora, pues la primera paciente tenía un gran volumen de lesiones, se veían más grandes, más voluminosas, el segundo paciente no tenía tanto y es pues, relativamente general que entre más lesiones, más riesgo de discapacidad. Segundo, la localización de esas lesiones. Si hay muchas lesiones en la médula y hay muchas lesiones en el tallo, también hay más riesgo de discapacidad porque son estructuras que no tienen plan B. Digamos, el cerebro, pues desde el punto de vista de su masa y de su cantidad de neuronas, si un camino se me daña, pues tengo otras vías que me pueden servir, pero eso no ocurre ni en la médula ni en el tallo cerebral. Por lo tanto, si yo tengo una médula o un tallo que han ido acumulando daño, no tengo tanto con qué compensar. Lo segundo es la atrofia. Si yo veo una persona de 30 años y al ver su resonancia veo que el volumen cerebral de esa persona no es el que uno espera para los 30 años, también me empieza a decir pilas que acá no tenemos mucho de dónde compensar y debemos impactar rápidamente. Personas que presentan problemas cognitivos y de funcionamiento cognitivo de manera temprana, o personas que desde etapas muy tempranas de la enfermedad tienen brotes y no se recuperan completamente. Muy frecuentemente al inicio los pacientes se recuperan la visión casi 100%, los síntomas sensitivos desaparecen, pero pacientes que desde el inicio ya empiezan a acumular discapacidad también nos dice que su sistema de reparación pues no es el que quisiera. Entonces esto lo miramos de manera global y con eso tratamos de clasificar el pronóstico del paciente y según eso pues también ofrecer la potencia del tratamiento. Pero hay otros factores diferentes a los factores clínicos o a los factores pronósticos, y es que nosotros no tratamos un paciente en una burbuja, ¿cierto? El paciente puede tener un esposo, puede tener una familia, puede tener hijos o quiere tener hijos, trabaja, pues vive en alguna parte, puede vivir en la ciudad, súper cerca a todo el sistema de salud, o puede vivir a 4 horas sin transporte adecuado, puede tener un sistema de salud que sea muy bueno y que sea de fácil acceso, o puede tener todas las limitaciones posibles para acceder a un médico. Puede ser un paciente solo, que no tenga nadie en el mundo, o puede ser un paciente que la familia esté súper pendiente. Puede ser un paciente como los que vimos ahora, por lo demás sano, o con menos frecuencia puede tener otras enfermedades, puede tener enfermedad mental, puede tener epilepsia o puede tener problemas de la tiroides. Eso también es importante. Y ya más relacionado con el tratamiento y que cada vez ponemos más énfasis y que el COVID nos obligó, digamos, a estar muy atentos a esto, es qué riesgo tengo de que el tratamiento le aumente el riesgo de infecciones o de que el tratamiento haga que vacunarse o no vacunarse sea, digamos, una dificultad o lo tengamos que manejar muy bien. Entonces, escoger un tratamiento no es una receta mágica y a veces me preguntan, bueno, ¿y usted cómo sabe qué le va a poner? Pues ojalá yo supiera, tengo que tener como muchas cosas en la cabeza y finalmente, con todas estas cartas puestas sobre la mesa, pues de manera consensuada entre paciente y médico, pues tomar la decisión de qué tratamiento vamos a empezar. Hay varias maneras de enfocar un tratamiento. Empezar por tratamientos suaves y ir ensayando a ver si el paciente con un tratamiento suave se controla, pues nos quedamos ahí, pero si con un tratamiento suave no me fue bien, puedo subir a otra terapia más efectiva o finalmente ya llegar a una tercera línea que son las terapias más potentes, ese se llama el esquema de escalonamiento.
puedo pensar en un esquema de inducción en el que de entrada, independiente de los factores del paciente, empiezo terapias de alta efectividad, pero lo que creo yo que es lo más adecuado es individualizar al paciente y tener en cuenta todos estos factores pronósticos y todos estos factores sociales y clínicos y de propios del paciente para ofrecerle la mejor terapia, sea primera línea, sea tercera, sea inducción, pero lo que pensemos que va a ir mejor al paciente, que le va a servir para su enfermedad, que va a ser seguro, que lo va a tolerar y que el paciente va a ser cumplidor de ese tratamiento. Creo que ya vamos terminando. Esto es un poco para mostrarles la manera en la que dividimos nosotros los tratamientos. Acá no me voy tampoco a detener muchísimo porque son muchos tratamientos y con muchas particularidades, pero en general dividimos las terapias más o menos en tres tipos: terapias de moderada efectividad, que serían los medicamentos inyectables como los interferones, acetato de glatiramid, y los orales como la teriflunomida o el dimetilfumarato. Terapia de moderada efectividad, que acá estarían el fingolimod, siponimod y cladribina, y terapia de alta efectividad, que serían los anticuerpos monoclonales, que en este momento los disponibles son natalizumab, alemtuzumab y ocrelizumab. Entonces la idea es cada paciente tratar de clasificarlo en cuál de estos tres grupos creemos que va a tener el mejor beneficio, empezar el tratamiento de manera oportuna y tan importante como iniciarlo es hacer el seguimiento de la efectividad del tratamiento y de los efectos adversos. En general, vigilamos efectividad cada 12 y cada 18 meses, porque podemos ver que un paciente tenía muchos factores de buen pronóstico y decidimos iniciar una terapia de baja pues, o moderada efectividad, y luego al año nos damos cuenta que no nos sirvió, que la resonancia está peor, que el paciente tiene un montón de síntomas, entonces pues no nos vamos a quedar ahí. La idea después de iniciar un tratamiento es continuar regularmente los controles para detectar la falla. Si la detectamos de manera temprana, pues obviamente poder ofrecer un escalamiento, una terapia más efectiva, o si el paciente no la toleró, tuvo efectos adversos o tuvo problemas de seguridad. Yo creo que esta era mi última diapositiva antes de las conclusiones. Entonces quería que después de estos largos minutos que me han estado escuchando les quedara claro que la esclerosis múltiple es una enfermedad crónica, que la incidencia va en aumento en nuestro país, pero en todo el mundo también, que el diagnóstico es complicado y con frecuencia se nos retrasan los pacientes en tener un diagnóstico, y eso es por diferentes razones, porque los síntomas son difíciles, porque todos los pacientes se comportan o se manifiestan de manera diferente, pero que una vez que llegamos al diagnóstico, a pesar de diagnosticar una enfermedad crónica y potencialmente discapacitante, podemos abrir pues, puertas de esperanza a los pacientes y ofrecerles opciones de tratamiento para tratar que su calidad de vida y que sus planes como persona, como pareja, como profesionales, pues puedan seguir adelante, y siempre mirar al paciente pues de manera integral desde diferentes dimensiones, y eso nos va a asegurar pues que el paciente pueda tener una evolución adecuada a lo largo de su enfermedad. Muchísimas gracias por su atención. Yo voy a dejar de compartir pantalla y si si quedó algún espacio para preguntas, acá estoy disponible. Ana María, muchas gracias por la charla, una charla que es bastante importante. Esa patología que usualmente o la mayoría de veces nos pasa que retrospectivamente es cuando caemos en cuenta que había esos signos de alarma, esas cosas que nos hacen llegar al diagnóstico tristemente retrospectivamente cuando uno mira. Pero excelente la charla, fascinante. Creo que una pregunta es, ¿cuál es el riesgo de padecer esclerosis múltiple en los hijos de una mujer con diagnóstico de la misma y cuál es el riesgo durante la gestación y posparto? Bueno, esa pregunta me encanta. A mí el tema de gestación y de toda la parte de fertilidad me parece muy interesante porque la mayoría de las pacientes que tenemos son mujeres. El riesgo de una persona sana sin tener familiares de esclerosis múltiple es más o menos 0,02%. En realidad es un riesgo muy bajito. Y si una madre con esclerosis múltiple queda en embarazo y el fruto de ese embarazo es una mujer, el riesgo puede ser del 2%. Entonces es un riesgo que es considerablemente más alto que el de la población general, pero que sigue habiendo más del 98% de chance de que la descendencia no herede necesariamente la enfermedad.
Es importante porque el riesgo es menor si es el padre el que tiene esclerosis múltiple, porque sabemos que, que algunos genes específicamente los heredamos más de la línea materna que de la paterna. Durante el embarazo, hay una gráfica que no la puse en esta presentación, pero claramente lo que se ha visto es que la tasa de natalidad de las mujeres sanas viene bajando, pero la tasa de natalidad de mujeres con esclerosis múltiple viene subiendo. ¿Por qué? Porque cada vez tenemos tratamientos más potentes que permiten que las mujeres estén bien. Entonces, si una mujer está bien, a pesar de tener una enfermedad crónica, probablemente quiera satisfacer su deseo gestacional. El embarazo no está contraindicado en mujeres con esclerosis múltiple. En general, la enfermedad se comporta bien durante el embarazo. Es muy raro que haya brotes, es muy raro que la paciente empeore, pero es muy importante que el embarazo se planee, porque hay tratamientos que se deben suspender antes del embarazo, hay tratamientos que se pueden continuar y la mujer puede estar protegida durante todo el embarazo. Entonces, y también el momento en el que la mujer se quede embarazada. Lo mejor es que la mujer se quede embarazada cuando esté controlada de su enfermedad. Entonces es súper importante porque antes la respuesta de los neurólogos era prohibido embarazarse porque era un lío. Ahora ya tenemos más información y no está prohibido, pero sí planearlo, porque hay tratamientos que pueden poner el riesgo al feto en formación y pues, si los debemos retirar antes de buscar un embarazo y poner un tratamiento que sea más beneficioso pues, para la enfermedad y para que no haya ningún problema en la formación del feto. Creo que había otra sobre el uso de diagnóstico, de medir HLA para el diagnóstico de esta enfermedad, y esa es una pregunta muy frecuente, porque cuando leemos de esclerosis múltiple en los factores de riesgo siempre se saca pues, a relucir la parte genética, y no lo hacemos de forma regular. O sea, para confirmar un diagnóstico de esclerosis múltiple no es indispensable hacer pruebas genéticas, se hace ya desde el punto de vista de investigación y son estudios más poblacionales. Incluso el doctor Jaime Toro de la Fundación Santa Fe tiene algunos estudios en los que se ha propuesto incluso algunas variantes del HLA de nuestra población, que es bastante mezclada, como potenciales protectores para la esclerosis múltiple, pero solo se hace desde el punto de vista de investigación y no es necesario para confirmar o para descartar un diagnóstico. Listo, doctora. Yo creo que esas eran las preguntas que había. Muchas gracias por la participación. Excelente charla. Yo creo que todo quedó bastante completo. Claro. Le agradecemos bastante por parte del grupo de interés en genética, por todo el comité organizador. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Feliz tarde. Feliz tarde. Eh, Bueno, eso fue la doctora María Zuluaga con la exposición de generalidades de la esclerosis múltiple. Seguimos y tengo la dicha de presentar a Alejandra Toro, quien es representante de la Fundación de la Asociación PubMed, de la Asociación PubMed, quien nos va a hablar de esta misma. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación y principalmente a la doctora Zuluaga, muchísimas gracias por haber dado respuesta a esta invitación por parte de Fundem. Para nosotros es muy importante que la doctora Zuluaga esté con nosotros hoy. Desde la dirección de Fundem, de Xiomari Bermúdez, agradecemos este espacio para mostrar la fundación y para decir, pues principalmente que Fundem es una organización que nació desde el 2006 para apoyar a todos los pacientes de esclerosis múltiple inicialmente. En este momento ya trabajamos otras patologías de enfermedades huérfanas y crónicas no transmisibles como las patologías oncológicas, pero nuestro core siempre ha sido el apoyo, el soporte a los pacientes de esclerosis múltiple. Tenemos múltiples servicios y múltiples programas para beneficiar a esta población que es tan importante para nosotros y es nuestra razón de ser. Entonces, en Fundem, ¿qué hacemos con los pacientes de esclerosis múltiple? Pues consentirlos muchísimo, buscarles los servicios adecuados para sus necesidades, siempre buscando diagnósticos oportunos, oportunidad en el acceso a los tratamientos y también oportunidad en toda la innovación terapéutica que llega a Colombia. Nosotros informamos a los pacientes, educamos a los pacientes, tenemos varios grupos de apoyo y tenemos ahora tenemos una comunidad por WhatsApp de esclerosis múltiple para que todos tus pacientes que nos llegan a Fundem y quieran hacer parte de esta comunidad se sientan más acompañados. Nosotros desde Fundem tenemos servicios
que cada vez aumentan la calidad de vida de los pacientes y el conocimiento de los pacientes sobre su enfermedad. Para nosotros es básico que los pacientes sean activos frente a su enfermedad, porque cuando uno es activo frente a su enfermedad, tiene una postura diferente frente al médico, tiene una postura diferente de autocuidado. Entonces nosotros sí, desde Fundem promovemos mucho la información de la patología y promovemos mucho que los pacientes estén actualizándose constantemente sobre su enfermedad. Cuando uno es paciente, yo no soy paciente de esclerosis múltiple, pero fui paciente de cáncer y toda la vida voy a ser paciente, así está en remisión. Creo que uno siempre tiene que estar a la vanguardia de lo que viene, tiene que estar consciente de tener cuidado después de ser diagnosticado de cualquier enfermedad, y nosotros desde Fundem promovemos esto. Las puertas de Fundem están abiertas para todos. Ustedes pueden preguntarle a los organizadores cuáles son nuestros contactos, cómo pueden llamar a Fundem para que podamos mostrarles nuestros servicios, mostrarles nuestros proyectos y nuestros programas en pro de los pacientes con esclerosis múltiple. Desde la dirección, Xiomari Bermúdez les manda un saludo muy especial y agradecemos inmensamente. Sabemos que el tiempo es corto y que no podemos retrasar la agenda. Los esperamos en Fundem y todo el equipo que nosotros tenemos en Fundem está a disposición de todos los pacientes con estas patologías para poder mejorarles sus condiciones de vida y que se sientan soportados, acompañados. Y algo muy importante, en Fundem todos nuestros servicios son gratuitos. Entonces los esperamos con las puertas abiertas y de verdad, muchísimas gracias por esta invitación. Gran evento, muchísimas gracias por tener en cuenta Fundem y de verdad creo que estos eventos y estos espacios son los que necesitamos más a menudo para que podamos enriquecer a nuestros pacientes y podamos tener herramientas para poder llevar a nuestras organizaciones para mejorar nuestros servicios. Muchas gracias a PEIN y muchas gracias a ustedes por invitar a la Fundación Fundem y a Fundem. Gracias. Vale, Alejandra, muchas gracias. Parte del grupo de interés en genética también cuentas con nuestro apoyo. Entonces, si quieres, puedes dejar en el chat un correo, el contacto para que los demás pues puedan tener contacto contigo por si cualquier cosa se les ofrece de la asociación. Ya pongo mi correo y mi celular y bienvenidos y lo que necesiten estamos a la orden en Fundem. Listo.